El sitio de Cuautla por Heriberto Frías. Fragmento del libro, Episodios militares mexicanos. El sitio de Cuautla es legendariamente célebre no solo en la historia guerrera de México, sino en la historia del mundo. Es una siniestra epopeya hermana de las que cantan los nombres de Cartago, Numancia, Jerusalén. A través de los profundos horrores, que son las sombras que proyectan sobre los heroísmos los genios de las venganzas coléricas, en aquel combate sin tregua de 72 días esplende la aureola del águila del sur, iluminando con luz de belleza todos los dolores y todas las miserias de aquel pueblo ávido de libertad. Hermosa profecía, Cuautla se llamaba aquella villa desde la época de la conquista, y Cuautla viene del mexicano Cuautli, que significa águila, la villa del águila. Morelos, Víctor y Nicolás Bravo y Hermenegildo Galeana, de vuelta de sus victoriosas expediciones por Taxco, Tenango y Tenancingo, entran a Cuautla el 9 de febrero de 1812. Sabiendo el caudillo que el terrible Calleja había sido recibido en la capital en triunfo, con su ejército del centro, vencedor en Aculco, Guanajuato, Calderón y últimamente en Zitácuaro, el día 5, y que, engrosado con poderosos refuerzos, tiene orden de aniquilar a los insurgentes en las montañas del sur, resuelve esperar el ataque en Cuautla. Era esta población muy a propósito para resistir rudas acometidas y largo asedio, por la riqueza agrícola de las haciendas próximas, abundantes en provisiones de todo género, por su situación general a la entrada de la Tierra Caliente, el patriotismo y fidelidad de todos los habitantes de aquellos rumbos, decididos partidarios de la causa de la independencia, adoradores entusiastas de Morelos, dispuestos a morir peleando y además por encontrarse en regiones conquistadas y por él muy conocidas. Así fue que con todo brío continuaron los trabajos de fortificación y almacenamiento de víveres y municiones, construcción de armas y ejercicios militares emprendidos desde hacía tiempo por Leonardo Bravo, jefe de la plaza en ausencia de Morelos. Cuautla se levanta ligeramente en una pintoresca meseta que domina los planos que la rodean, cubiertos de profusa vegetación, sembrados de caña de azúcar, y ciñendo al entonces humilde caserío espesas huertas, bosques y magníficos platanares. La villa se extendía de norte a sur en una longitud de media legua, atravesándola, como médula central, larga calle que enfilaba dos plazas y dos sólidos templos y conventos, San Diego y Santo Domingo. De oriente a poniente su anchura era de un cuarto de legua. Por el oriente corre el río que desagua en el Amacuzac, naciendo en las vertientes del Popocatépetl. De la hacienda de Buenavista, al extremo sur, asciende hasta la eminencia del Calvario, extremidad norte, una atarjea de mampostería, de vara y media de espesor, que se va elevando gradualmente para conducir el agua hacia aquella finca, cerrando por el poniente el recinto, defendido, como dijimos, por el barranco del río, en la parte oriental. Basta esta ligera descripción y la vista del plano respectivo para comprender las defensas naturales de la villa, a las que se unieron las creadas por el genio y la actividad de Morelos poderosamente secundado por sus soldados, y por la mayor parte de los vecinos, que se pusieron a la obra con el mayor empeño, decididos a sepultarse bajo los escombros de su querido pueblo antes que entregarlo a los antiguos amos. Se convirtieron en fortalezas las torres y conventos de San Diego y Santo Domingo, cuyos gruesos muros se aspilleraron con ingenio, lo mismo que las pocas casas de cal y canto que había entonces, pues la mayor parte eran chozas de techos de zacate y palma, unidas por cercas de toscas piedras. Practicáronse cortaduras y trampas en las aproximaciones de los lugares de fácil acceso, construyendo parapetos y trincheras, caminos de ronda, cuevas y subterráneos para bodegas y almacenes, garitones para centinelas y escuchas, reductos que debían combinar sus fuegos con los de las torres, sosteniéndose recíprocamente. Mientras en el pueblo se trabajaba con todo brío, en los alrededores los comisionados de Morelos reclutaban gente brava, se hacían de caballos, armas y víveres que eran conducidos a Cuautla, donde llegaban aclamados con júbilo. El caudillo pudo llegar a tener 3.000 hombres de caballería y 1.000 infantes, todos valientes, ladinos y buenos manejadores de sus armas, duros para las fatigas, intrépidos para los asaltos y astutos en preparar emboscadas o fingir fugas para desconcertar a sus engreídos perseguidores con bruscas y súbitas acometidas. Eran la mayor parte costeños, negros, mulatos, mestizos y criollos acostumbrados al espectáculo grandioso de las montañas y al imponente panorama del mar. Inconscientemente amaban la libertad. Por ella habían de sucumbir, ensangrentados y épicos. Oh, valientes hijos del sur, merecéis bien de la patria, porque en vuestras sierras forjasteis los rayos de su independencia.
Se puso especial empeño en dejar lista la artillería compuesta de 16 cañones de varios calibres, entre ellos el Niño y una culebrina célebre por su trágica historia. Fundida en Manila, pasó al puerto de San Blas, de donde Hidalgo la hizo conducir a Guadalajara. Calleja la capturó en la batalla de Calderón, pasando a las fuerzas de Emparán, quien la llevó a Toluca, de donde la sacó por Lier, y los soldados de Morelos se la arrebataron en Tenancingo, conduciéndola a Cuautla, donde volvió a Calleja. Los Bravo, Galeana y el intrépido Matamoros se dividían las faenas de dirigir las obras de defensa, de almacenamiento e instrucción militar, animando con vibrantes palabras, con candente entusiasmo a sus tropas, infundiéndole su espíritu revolucionario y bélico. El plan del virrey comunicado a Calleja era tomar simultáneamente Cuautla y el pueblo de Izúcar para dividir las fuerzas de Morelos. Hacia este punto se dirigiría el brigadier Llano con las tropas de la guarnición de Puebla, reforzadas por el batallón Asturias, de donde el ejército del centro debía marchar a su turno hacia Cuautla, y una vez tomada esta, la división de Puebla se ocuparía de la persecución de los fugitivos hasta aniquilarlos, en tanto que el ejército vencedor tornaría a México para lanzarlo a donde más surgiera. El día 12 sale Calleja con el grueso de su ejército, y marcha a pequeñas jornadas, confiado en un triunfo completo, creyendo desbaratar a aquel temible Morelos que tanto le habían ponderado, pensando durante el camino en hacer terrible escarmiento como en Zitácuaro, la que, más feliz él que el derrotado en Parán, tomara a sangre y fuego, arrasándola hasta hacer pasar el arado sobre su antiguo recinto. Llegó el 17 de febrero a la hacienda de Pazulco, a 2 leguas de Cuautla, acampando para disponer su ataque al día siguiente. Al punto dispuso el jefe insurgente los aprestos para resistir, dando a Galeana el mando de la plaza y convento de San Diego, bien fortificados con fosos y trincheras, hacia el norte de la población, el de Santo Domingo a Leonardo Bravo, en el sur y a Matamoros y Víctor Bravo los puso como jefes de la casa, hacienda de Buenavista y sus alrededores, en lo alto de las torres y todos los puntos dominantes colocó atalayas y los mejores tiradores, lo mismo que en los puntos extremos del caserío para que se cazasen enemigos o diesen noticias de sus movimientos. La multitud de indios que trabajaban en las obras, los retuvo para reparación de ellas después de los combates, armándolos con hondas y flechas. Las mujeres debían preparar alimentos, medicinas, coser ropa y hacer hilas para los heridos. Hasta a los niños utilizó este incansable genio del valor y la resistencia. Formó con ellos una compañía llamada Los Emulantes, cuyo jefe era su hijo. Por su parte, Calleja se aprestó a disponer sus columnas de asalto, pues para él era cuestión de un empuje vigoroso de sus granadas tropas, y tras 1 o 2 horas a lo más, entraría la rebelde Cuautla. Previamente hizo un reconocimiento en torno a ella, a la cabeza de 500 dragones, recorriendo los alrededores a tiro de cañón, situándose luego en lo alto de la loma de Cuautlisco para darse cuenta del conjunto de la plaza. Allá en lo alto de San Diego el caudillo insurgente observaba todos los movimientos del jefe realista, al que logró distinguir por su numeroso estado mayor y brillante escolta, y no pudiendo contener sus anhelos de pronto combate, decide ir a cargar sobre su pomposa caballería, acto reprochable en un general que es el alma de un ejército y nunca debe exponerse a arriesgadas aventuras dignas de un alférez o teniente de guerrillas, pero había el atenuante de querer manifestar su irresistible sed de lucha. En vano se le oponen enérgicamente sus amigos y generales subalternos. Morelos dice que va a reconocer a su vez al enemigo, llama a los más bravos jinetes para que le formen buena escolta, y por caminos y veredas de rodeo se lanza al galope, pero Calleja tiene mirada de cóndor, ve la polvareda, todo lo comprende y con esa rapidez que es la mejor cualidad táctica de un soldado, embosca tiradores y un cañón a uno y otro lado del camino, dando órdenes a los dragones de su retaguardia de atraer a la caballería insurgente. Y así sucede, por desgracia, esta cree que va a abatir a sus enemigos, mas se retiran a escape. Síguenlos y entonces de los flancos del camino brotan descargas cerradas sobre la confiada escolta de Morelos, desbaratándola al punto. Luego tornan los jinetes realistas, cerrando la retirada al caudillo y a sus más valientes, que le rodean defendiéndolo con sus cuerpos, trabándose desesperada refriega, terriblemente desigual. Por fortuna una de las atalayas de las torres de Cuautla mira lo que pasa, grita y da la alarma que a tiempo escucha Galeana, quien se precipita como un rayo, machete en mano, seguido de los que estaban a caballo en la plaza de San Diego. Ya era hora, pues al lado de Morelos caían los últimos de sus bravos, aplastados por los dragones realistas, entre los que el campeón se debatía, debiendo también la vida a la agilidad de su caballo. Ante el refuerzo de Galeana escaparon los enemigos sin haber logrado apoderarse del temible jefe, pero dejando el campo regado de cadáveres, aunque no todos de insurgentes. Así terminó esta fatal escaramuza que fue dura lección militar para Morelos, mostrándole lo mal que obra un jefe comprometiendo en insignificante alarde de valor el éxito de una campaña.
Esta peripecia alentó más al general realista en su propósito de dar el asalto sobre la plaza en las primeras horas del 19 de febrero. La flor de los cuerpos realistas vencedores en todas partes, alentados y enorgullecidos con sus rotundas victorias en Aculco, Guanajuato, Calderón y Zitácuaro, teniendo como núcleos las legendarias divisiones españolas que se habían batido contra las huestes de Napoleón en los campos de Europa, mandados por intrépidos veteranos, sabios en las tácticas, familiarizados en ataques tremendos bajo el fuego de verdaderas baterías, estaban a la mano del indiscutible talento militar de Calleja. ¿Cómo vacilar? ¿Cómo desconfiar un solo instante del éxito de aquel asalto sobre un pueblo de casuchas apenas ligadas en torno a dos fuertes edificios habilitados de artillería débil, malamente servida? Más de 5.000 hombres, que con la incorporación de Llano habían de llegar a 8.000, integrados por los cuerpos españoles, más los de la Corona, patriotas de San Luis, la célebre e imponente columna de granaderos cuya presencia causó delirio de admiración en México, el regimiento de Guanajuato y los escuadrones de lanceros de México, San Carlos, Tulancingo y España, Zamora y los de Armijo y Morán, entraron a constituir en parte las 4 columnas de asalto. Quedó toda la caballería en reserva. Las 4 columnas de infantería, precedidas por indios gastadores que llevaban palas, barretas, zapas, cestones y vigas para improvisar puentes, sostenidos por tiradores en orden disperso, llevando cañones entre los intervalos, se lanzarían a las 7 de la mañana del 19 de febrero sobre el norte de Cuautla para apoderarse de las fortificaciones de San Diego. Llevaban orden las 2 columnas del centro de atacar a su frente hasta apoderarse, protegidas por la metralla de sus cañones, de la gran trinchera que cerraba el extremo de la plaza pasando los fosos del convento, en tanto que las columnas de los flancos, una a derecha, otra a izquierda, se abrirían a ambos lados, yendo a ocupar las casas laterales cercanas a la posición para flanquearla en el instante en que más comprometida estuviera la acción al frente. Grupos de caballería se hostilizarían por otros rumbos llamando la atención de los defensores de la plaza, sobre la cual, tomado San Diego, entrarían las reservas acuchilladoras de los realistas prendiendo fuego a la villa para mayor espanto, iluminando la llegada triunfal de Calleja que pensaba no tener necesidad de bajar de su coche mientras sus órdenes se efectuaban. Tal era el plan, veamos su ejecución y éxito. Parten las columnas en el orden dicho, animadas al principio en sus flancos las caballerías que a medio tiro de cañón van a ocupar la retaguardia. Luego las 2 de los extremos se dirigieron al oriente y poniente, mientras las centrales con sus indios zapadores y su batería van a vivo aire sobre la trinchera que corta la calle Real, dominada por la alta y densa mole de San Diego. Córrense los hombres de las columnas por las cercas del camino, aprovechando las casas que lo bordean, deslizándose por entre sus muros, hasta que frente a la trinchera la batería realista, con todo orden, desengancha sus cañones y vomita una descarga para abrir brecha, adelantan luego los fusileros cubriendo la batería que carga sus cañones, y hacen fuego, a cuyo tiempo otros tiradores corren a rebasar los primeros y a abrir sus descargas también. A este término la batería está otra vez cargada, avanza a mano y vuelve a disparar cuando los infantes le abren claro. Los defensores, que no habían hecho un solo tiro, esperaban atentos tras las claraboyas de las paredes, las aspilleras y crestas, disponiendo los cañones para aprovechar una descarga segura sobre compactas masas enemigas. Cuando éstas desmoronan parte del revestimiento exterior, y se han acercado con viveza lanzando su cuarta descarga, escupen metralla los independientes a tiempo que por certeros tiros ruedan cadáveres varios de las primeras líneas. Adelante, a ellos, rugen los jefes españoles y empujan la batería para abrir brecha en la trinchera aún rechoncha y desafiadora. Uno de los cañones realistas dispara con gran precisión, desbaratando en parte las defensas de la izquierda, envolviendo en sus escombros gran número de los sitiados, aunque sin grave daño, en medio de la inmensa nube de humo rasgada súbitamente por los relámpagos fulgurantes de las descargas. Galeana, tras la espesa trinchera, va de un lugar a otro, gritando con furia, en una mano el machete filoso, en la otra la pistola bien preparada para dar muerte al que esté a tiro. Las columnas asaltantes se han detenido y la batería va a tronar de nuevo para abrir algo de brecha para que puedan pasar. Galeana comprende la necesidad de hacer retroceder a los audaces artilleros realistas por un ejemplar de terror y, como tira admirablemente, toma varios fusiles, sube al parapeto, y allí, sublime, empieza a dispararlos todos rápidamente, unos tras otros, abatiendo a los sirvientes de las piezas. Se animan con los bravos y vivas de sus compañeros, quienes apuntan y matan como él, antes de que esté la batería para responder de nuevo allá desde el extremo de la humeante calle, por la que se adivinan las columnas de infantería realista cargando sus fusiles.
Furioso entonces el coronel Segarra, jefe de la batería, adelanta a toda carrera ocultándose entre el humo y disparando su pistola frente a Galeana. Este por milagro resulta ileso y a su vez a quemarropa le mata de un carabinazo, precipitándose sobre el cadáver, le quita sus buenas armas y tomándolo de un pie, ante los realistas estupefactos, le arroja tras de la trinchera, a donde casi por la fuerza conducen los insurgentes al bravo Galeana. La batería cayó. Y siguieron adelante las columnas, pero se estrellaron ante la trinchera, batidas por fuegos de las torres de San Diego y Santo Domingo, y por lluvias de flechas y ondas. Ya van a retroceder no pudiendo coronar la fortificación, más he aquí que de nuevo los asaltantes cobran ánimo a los gritos del gallardo coronel español, caballero embrioso alazán. Arenga a sus tropas, llamando a las que retrocedían, más de repente cae herido el jefe conde de la Casa Rull, y la consternación vuelve a hacer cejar las filas realistas ante la inexpugnable trinchera, cuyas descargas escasas y metódicas son fulminantes y producen pánico. No se ven los defensores, pero juegan con el fuego, repartiendo la muerte. Los batallones de retaguardia en las columnas, alentados por la colérica voz de sus jefes que no comprendían tan largo detenimiento, impulsan a sus cuerpos sobre los de adelante y ya parece que sobreponiéndose al demolido obstáculo cargan los realistas despreciando la metralla y las balas de los independientes, pero entonces Galeana destaca en torrente sus lanceros, detiene un instante la vanguardia, mas el jefe de los patriotas de San Luis se arroja hacia adelante, y cae herido de muerte por una bala insurgente. 3 jefes principales han mordido el polvo. Ya es enorme la muchedumbre de los españoles que rugen frenéticos y que amenazan arrollar por fin con todo, empujados por la caballería. Morelos ha previsto el caso, ha observado la situación y suelta a sus indios flecheros y honderos sobre el flanco de la doble columna de ataque con tal ímpetu y con tal tumulto, que ya quebrantada en pleno desorden, acribillada por las balas de los cazadores de las torres, ceja definitivamente. Era el momento en que las otras 2 columnas de los extremos derecho e izquierdo, después de horadar casas tras casas, en unas obras de zapa y combate dificilísimo, acaban por dominar las azoteas de algunas, teniendo la plaza bajo sus fuegos por uno y otro flanco, en tanto que sus vanguardias seguían para tomar por la espalda el convento de San Diego. Galeana comprende el peligro y manda a su sobrino Pablo a contener en las casas, y solares a las columnas flanqueadoras que pueden quedar victoriosas. El joven se bate con furia arrojando granadas de mano y ametrallando a los asaltantes en tanto que su padre en persona se dirige al otro extremo por donde un envolvimiento de fuerzas de refresco introduciría la alarma. Tras de la gran trinchera quedan las victoriosas que detuvieran a las columnas del centro y la batería, esperando las reservas que va a mandar Morelos. Ya al frente no hay ataque. Solo a lo lejos se reorganizan nuevas tropas para otro asalto. A oriente y poniente es ahora el combate, vivísimo, de ronco estruendo, cuerpo a cuerpo, en los patios y huertas de las casas. De súbito, de entre los grupos de vecinos que conducen municiones a las trincheras, surge este grito: ya mataron a Galeana. Ya lo derrotaron. Vámonos. Los escasos defensores de la trinchera de San Diego vacilan, cunden los gritos que truenan allí mismo, y ellos, sin el alma directriz de su gran jefe, huyen abandonando la fortificación. Entonces se reforman los infantes realistas tras su caballería, la que, sabiendo que la trinchera está abandonada, embiste el galope sobre ella apretando los pelotones. Cuenta la leyenda que en el preciso instante de aglomerarse ante su mole para ir a coronarla y tomar la plaza, un niño humilde llamado Narciso Mendoza, que había visto sombríamente todo el drama desde un montón de escombros y tercios de cañas, sabiendo que un cañón había quedado cargado, muerto un artillero, prófugos los otros, corrió a la mecha y sin vacilar dio fuego. La compacta muchedumbre enemiga fue barrida de un golpe, creyóse en un ardid y los dragones realistas que quedaron con vida volvieron grupas. Ya por entonces aparecía en la calle Galeana conduciendo prisioneros, gritando, enronquecido, en tanto que rechazados algunos ataques parciales por otros rumbos, Morelos llevaba tropa de refresco de la más aguerrida de sus reservas que solo quería emplear en el último trance. Estas penetran a las casas en escombros, dando muerte a los pocos realistas que se han hecho fuertes en ellas y cuando un último asalto intenta Calleja, desembocan en sus flancos gruesos pelotones de caballería insurgente, amenazando cortar las comunicaciones del enemigo con su parque. Son ya las 3 de la tarde. Hay 400 hombres del bando real sobre el campo y las calles, entre las chozas, huertas, platanares y cuartos y azoteas de las casas. 3 jefes de los de más fama y de los más queridos en el ejército asaltante han caído. No hay municiones, ni ánimo. Y la numerosa caballería que no ha tenido gran participación en el asalto está impotente, imposibilitada para entrar.
Apenas puede fingir con sus maniobras algunas amenazas, en tanto que se retiran tras ella las 4 columnas de infantería, bien maltratadas y heridas, habiendo dejado, como siempre sucede en estos asaltos impetuosos, lo más bravo y audaz de su gente. El orgulloso y hasta antes invencible Calleja fue a situarse en retirada, lívido de impotente rabia, en las lomas de Cuautlisco y Hacienda de Santa Inés, comprendiendo que en Cuautla había de encontrar por fin al genio de la gran causa libertadora. Después del sangriento e infructuoso ataque de las granadas tropas realistas contra el convento fortificado de San Diego, tan bizarramente defendido por don Hermenegildo Galeana, comprendió el brigadier Calleja que la toma de Cuautla no era una bicoca. Por una parte, fortificada con admirable genio, por otra, contando con una guarnición de gente brava, ruda y fanática por la causa que defendía, dirigida por jefes inteligentes y de una intrepidez a toda prueba, tuvo que convencerse el caudillo español de que en otro asalto como el de San Diego se quedaría sin tropas y sin gloria, abandonado en país enemigo. Era, pues, necesario establecer un sitio en toda forma para reducir la villa en un cerco de fuego donde tendría fatalmente que entregarse después de unos cuantos días. Como las órdenes del virrey eran de que terminantemente y de un solo golpe se apoderase de Cuautla, tuvo que darle parte del desastre, aumentando las proporciones de las fuerzas del enemigo, dándole cuenta de que tenía que habérselas con una guarnición de 12.000 hombres, con 30 piezas de artillería y formidables líneas de reductos. Terminó su comunicación pidiendo numerosos refuerzos, municiones, víveres, material de sitio, ingenieros y artillería gruesa para demoler fortificaciones, encareciendo la necesidad de arrasar Cuautla, sacrificando para ello todo el ejército si necesario fuera. Pero Venegas no contaba con más fuerzas disponibles. Bastante se había atrevido con desguarnecer todo el interior, retirando el diseminado ejército del centro y todo el oriente, debilitando Puebla. En tal conflicto ordenó que el ejército que de esa ciudad había salido a las órdenes de Llano para caer sobre Izúcar, ejército llamado del Sur y que constaba de 2.000 hombres más 300 dragones con que se le reforzó de México, abandonase sus operaciones y al instante partiera a incorporarse al de Calleja a marchas forzadas, para poner sitio a Cuautla. Muy oportunamente para el brigadier Llano le llegó ante Izúcar semejante orden, pues no había podido en varios ataques tomar la población vigorosamente defendida por el padre Sánchez y el capitán Vicente Guerrero. En efecto, el día 23 de febrero la columna realista avistó Izúcar, situándose en el punto dominante del Calvario, desde donde la bombardeó durante 2 horas, tras cuyo tiempo lanzó 2 columnas de ataque. Pero Guerrero y Sánchez, con sus tiradores y honderos en las alturas, hicieron tal resistencia que llegó la noche sin que hubiesen podido trasponer las trincheras los realistas. Al día siguiente, 24, se repitió el asalto, pero sin éxito alguno, teniendo que retirarse las columnas al Calvario, después de prender fuego a algunos barrios que ocuparon sin poder sostenerse en ellos. Desde el campamento realista continuó la artillería arrojando granadas bien dirigidas, aún en la noche, gracias a la roja luz del incendio que iluminaba los campos con resplandores infernales. En estas circunstancias recibe Llano la orden de incorporarse a Calleja en Cuautla y al instante se pone en marcha, rodeando por la falda del Popocatépetl, hasta aparecer en el oriente de aquella población en el rumbo opuesto a las posiciones del jefe del ejército del centro, el día último de febrero, no sin ser perseguido de cerca por los insurgentes a quienes abandonó un cañón y varios prisioneros. Morelos, entretanto, activaba los trabajos de fortificación, abría más fosos, practicaba más caminos secretos y aspilleraba por todas partes los nuevos, edificando reductos avanzados y puestos para las exploraciones y reconocimientos, saliendo todas las noches diversas guerrillas a caballo y a pie a hostilizar por rumbos opuestos al enemigo, destruyéndole las obras que ejecutaba en el día, al grado de obligarle a tener siempre sobre las armas la mayor parte de su gente, lo que la fatigaba de un modo atroz, dando lugar a constantes escaramuzas y combates que a veces llegaban a ser largos y encarnizados. Multiplicaba el insurgente sus sorpresas a toda hora, haciendo fingidas alarmas, demostraciones generales que le obligaban a reconcentrar sus fuerzas, desamparando los puntos lejanos por donde entraban a la plaza provisiones y refuerzos. Habiendo sabido Morelos que ya no venía a unirse a Calleja, trató de impedir esta reunión, enviando al coronel Ordiera con 300 hombres a disputar el paso al enemigo en la barranca de Tlayecac, donde caería en segura emboscada. Por desgracia los exploradores de Calleja advirtieron la salida de los insurgentes, y el jefe realista ordenó a sus numerosas tropas que sorprendieran a aquellos durante su marcha, lo que se ejecutó al punto, dispersándolos y acuchillándolos por completo, sin que un solo hombre pudiera volver a Cuautla. Con el poderoso auxilio de Llano descansó Calleja, emprendiéndose al momento ya con toda seguridad las operaciones de contrabalación.
Hacia el poniente, en terrenos de la hacienda de Buenavista, instaló su cuartel general y en torno de este el depósito del parque, la proveeduría y los hospitales, rodeado todo de sólidas obras de fortificación y campamentos para las tropas de reserva que Calleja tenía siempre a la mano. Líneas de trincheras y sólidos espaldones, unidos por caminos cubiertos por donde vigilaban partidas de caballería, ligaban los reductos y baterías. En el extremo oriental, tras el río, estaban las posiciones de llano que contaba con los batallones de Asturias, Lovera y Mixto y los escuadrones de Puebla y Tulancingo, los que se extendían hasta el Calvario, punto muy cercano a la plaza, por lo que allí se construyó un buen reducto, con abundante artillería, dominando todo el norte. Un profundo barranco por donde corren aguas azufrosas, llamado del agua hedionda, se pasaba por medio de sólido puente, y caminos practicables que se abrieron con la mayor actividad por entre las faldas de las lomas. Inútil es agregar que Morelos correspondía a estas obras de amenaza de los sitiadores con las que él ejecutaba en torno del recinto de Cuautla, estorbando las del enemigo a fuerza de astucia, estableciendo frente a sus reductos ostensibles encrucijadas y profundas fosas en ramificaciones varias. Mandó construir un gran reducto en el espeso platanar cerca de la margen del río, frente a las obras de llano, que a su vez defendía la codiciada corriente. Entretanto, es decir del día 1 de marzo al 9, Galeana, cuyo espíritu esencialmente belicoso no podía estar quieto un instante, tenía en jaque a los realistas, molestándolos de continuo con sus tenaces algaradas y aventureras expediciones, ejercitando la briosa caballería insurgente, toda costeña pura, intrépida y gallarda en el embestir, la que dio constante ejemplo de alegría en sus regresos a la plaza, derrotada o vencedora, viviendo en perpetua fiesta. Galeana fue el único jefe que después del asalto de San Diego, sabiéndose que Calleja estaba anonadado, optó, en la junta de guerra convocada por Morelos, por atacar al jefe realista en su mismo campamento, operación temeraria, loca empresa que por fortuna no se ejecutó. El cura Matamoros solía también divertirse en expediciones parciales, amando con pasión el peligro, pero era mucho más sensato, medía las distancias, exploraba al enemigo, lo engañaba con diversas demostraciones y solo cuando estaba seguro de ser superior, y de estar bien secundado por sus subalternos, acometía una operación siguiendo los consejos de Morelos. Los hermanos Bravo eran una pléyade de audaces patriotas, bondadosos, altivos, inteligentes y todos unidos de corazón para sacrificarse por la causa de la patria independiente y libre. Sumisos a las órdenes del caudillo del sur, fueron sus tenientes más fieles y dignos, más desinteresados y heroicos, hechos de un temple extraño de antiguo acero de Esparta, del buen acero terrible de que estuvieron hechas las almas inmortales de sus caudillos épicos. Por fin, el día 10 de marzo quedaron cerradas las líneas exteriores que apretaban a Cuautla, dándose la última mano a los espaldones y parapetos de las baterías, listos los caminos abiertos para el tránsito de la caballería, bien apuntados obuses y cañones, rompiéndose el fuego sobre la plaza con la mayor solemnidad a los gritos de ¡Viva España! ¡Viva el rey!, al son de las cajas de guerra, y los clarines de los cuerpos de Asturias y Lovera. Las bombas y granadas empezaron a caer incesantemente sobre el centro de la población, produciendo al principio intenso pánico entre los habitantes que huían despavoridos. Mas luego, por advertencias de los jefes, aprendieron a desafiar los efectos de los explosivos proyectiles, echándose en tierra, para levantarse después de la explosión llevando a Morelos los trozos de hierro que sembraban el suelo. La guarnición insurgente, por su parte, economizó metódicamente sus municiones. Solo cuando había masas compactas que ofrecieran carne segura a sus cañones rugían las baterías de la plaza, o para sostener ataques o hacer demostraciones diversas. A veces también cuando las guerrillas aventureras atraían algunas fuerzas enemigas se las dejaba llegar a los puestos ocultos subterráneos, desde donde surgían los pequeños cañones ametralladores barriendo estruendosamente con los enemigos. Los mejores tiradores solían divertirse también con el pequeño niño, que muy rara vez cerraba su casa. Allá, en las cúspides de las torres, tras las altas paredes de Buenavista o en los merlones de los reductos avanzados, había constantemente magníficos tiradores de fusil, amén de innumerables indios honderos o flecheros que hacían excelente carnicería en el enemigo, inquietándolo muy seriamente. Y así fueron pasando los primeros días, rabiosos los realistas de ver que en la villa, lejos de principiar el desaliento, cundía la algazara, las fiestas a todas horas, fandangos y danzas al son de guitarras y arpas, cohetes y repiques, canciones alegres al calor del aguardiente, mientras allá se batían otros que luego iban a ser relevados por los del jolgorio al que regresaban ennegrecidos y ensangrentados, muchos moribundos, algunos ya cadáveres. Mas no por eso se aplacaba la fiesta, nadie debía hablar de reveses ni de tristezas bajo pena capital.
Los que morían peleando eran enterrados como gloriosos bienaventurados, cubiertos de verdes ramajes, palmas y flores, a los cánticos entusiastas y el eco de las dianas entre salvas y repiques. En las constantes salidas nocturnas para sorprender los reductos enemigos de súbito, a la hora de las descargas, sonaban músicas y cantos. Y escuchábanse voces de hermosas mujeres que animaban al combate gritando vivas a la América independiente, a la Virgen de Guadalupe y mueras a los viles amos, a los gachupines despóticos, a quienes declaraban su odio en el fragor del combate en aquella tierra de las libres montañas surianas. Calleja, a los 4 o 5 días, quedó estupefacto. Jamás, ni aun después del fracaso de su vigoroso asalto sobre San Diego, pudo creer que hubiese tal civismo, tan indomable valor y tan inverosímil energía, no ya en las tropas de Morelos hechas al fuego y a la carnicería, sino en aquel pueblo de Cuautla, tan tranquilo, tan contento, tan alegre y hasta burlón y sarcástico después de un constante bombardeo, día y noche, después de atroces privaciones y sufriendo la muerte, las enfermedades, el hambre y las epidemias, viviendo en perpetua algazara. Aquello era inaudito. Respondían con carcajadas a las explosiones de las bombas, con cantos de alegría recibían a sus muertos queridos, y bailaban bebiendo y charlando en frascas delirantes, mientras los compañeros de facción se batían allá lejos. ¿Dónde se había admirado semejante espectáculo? Era que el gran Morelos impuso su sereno espíritu en aquel pueblo de cuya flaqueza dependía su perdición. Meditó el plan político de aprovechar el carácter festivo y altanero de aquellas gentes del sur para iniciarles eterna alegría, predicándoles no solo la conformidad con su suerte, sino el entusiasmo por los éxitos en los combates contra sus enemigos los déspotas. No importaba la muerte. Felices los que mueren en la lucha por la tranquilidad de sus hermanos y de su querida tierra que solo Dios podía quitarles. Estas vehementes palabras de heroísmo y libertad en un pueblo acostumbrado a las maravillas de la naturaleza, en un pueblo gentilmente orgulloso, fueron fecunda semilla de valor y entereza, de franca y serena alegría, aun después de las más terribles catástrofes. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes veían a Morelos siempre magnífico y altivo, dando ejemplo de calma y completa seguridad en la victoria, disponiendo incansables sus huestes, nombrando las fajinas para las obras de reparación, dictando órdenes, dirigiendo arengas a los que lanza a batirse, ya montando a caballo para reconocer al enemigo o llevar a los suyos a la refriega, ya para visitar sus líneas, o si no para conducir alegres partidas a las huertas donde se baila o se merienda cerca del tiroteo. Y al admirarle, incansable, benévolo, a la par que majestuoso, fulgurantes sus ojos soberbios, todos lo aclamaban con todo su corazón, sintiéndose capaces de sufrir las mayores miserias y los más infernales sufrimientos por seguir bajo sus triunfales banderas. Por eso es tan explicable la estupefacción de Calleja ante aquella Cuautla que resiste no solo impávida, sino alegre y burlona su apretado cerco, y constante lluvia de fuego y hierro con que la despedaza sin tregua, encerrada y abandonada a sí misma, sin víveres y amenazada de segura ruina. No, Calleja no pudo comprender los milagros del genio que sigue la inspiración de las grandes causas de la humanidad, sugestionando, conmoviendo, arrebatando a las masas. Hijo y representante de un pasado de frivolidad y despotismo, significando la rutina conservadora de los antiguos vicios de dominación por herencia y atavismo, solo tiene el legendario valor hispano para batirse y el necesario talento militar de entonces para triunfar, con tropas disciplinadas, armadas e instruidas, de las huestes ardientes que luchan por la libertad. Tuvo que resignarse el jefe realista a prolongar el sitio por más tiempo, 2 o 3 semanas según creía, pidiendo con más urgencia nuevos refuerzos, víveres y municiones, y sobre todo gruesa artillería para batir las obras de defensa de los sitiados que, lejos de ser demolidas, se perfeccionaban y aumentaban más y más sin que las partidas realistas lograran nunca impedir los trabajos del enemigo. Nunca hubo un solo instante en que dejase de haber lucha, tiroteo, algarada o sorpresa por algún punto de las líneas. A todas horas los insurgentes acosaban a los realistas. Todo lo esperaba Calleja de la artillería que le enviaría el virrey para abrumar a la población con el fuego, abriendo brecha por todas partes, lo que le permitiría entrar a los escombros de Cuautla. Pero mientras no recibiera los grandes cañones, morteros, granadas, herramientas de zapa y otros pertrechos, tendría que permanecer encerrando al indómito Morelos, sobre cuya casa en vano mandaba tirar constantemente con granadas. Todas respetaron al héroe, con gran rabia del general español cuya gloria se desvanecía ante la genial entereza y talento de un cura de pueblo, improvisado caudillo que le desafiaba socarronamente, de igual a igual, tras los muros de inexpugnable villa, donde las columnas realistas, con sus fieros y aguerridos batallones, se habían estrellado, colmando los fosos con su roja sangre.
Resuelto Morelos a resistir en Cuautla hasta el último extremo, y empezando a escasear los víveres al grado de que el hambre selló siniestramente los rostros de sus habitantes, determinó que los jefes que habían permanecido fuera introdujesen un buen convoy, escoltado por las guerrillas diseminadas en las montañas del sur. El cura Tapia, el capitán Larios y don Miguel Bravo fueron comisionados con tal objeto, logrando reunir 800 hombres y 4 cañones, con cuya fuerza se situaron en el rancho de Mayotepec, en espera del convoy que harían entrar en Cuautla. Calleja, que ejercía activa vigilancia, supo a tiempo la reunión de las fuerzas insurgentes y al instante envió al valiente batallón español de Lovera al mando del mayor José Enríquez y 400 dragones. Bravo, sabiendo que va a ser atacado por las fuerzas muy superiores en número y calidad, se sitúa en una altura y resiste con entereza la embestida del enemigo, pero este envuelve la posición, atacando también por otro punto, y tienen que retirarse los insurgentes, con grandes pérdidas, yendo a situarse por entre las escabrosidades y barrancas de Malpaís, cerca de Ozumba. Desde este punto los independientes a su vez podían interceptar los convoyes o refuerzos que pasaban al campo de los realistas, molestándolos intensamente. Así, el 18 de marzo detuvieron algún tiempo el que conducía el teniente Andrade. Hubo un reñido combate en el que, gracias al denuedo de los sirvientes del hacendado Yermo, obtuvieron el triunfo, salvando al fin el convoy español. El jefe realista, que vio amagadas sus comunicaciones con México, tuvo que desprender fuerzas respetables para perseguir a Bravo y a sus compañeros. Mandó Calleja sus numerosos heridos y enfermos a Chalco, escoltados convenientemente, logrando, a fuerza de tropas a su regreso, batir a los insurgentes, destrozándolos por completo. Donde no estaba el genio de Morelos para infundir ánimo y valor en los más duros trances, la derrota era segura para los independientes, quienes tenían que batirse con malas armas y sin disposición táctica alguna contra militares hábiles y bien armados, que luchaban con la plena conciencia de su superioridad, lo que, como es bien sabido en milicia, proporciona siempre la victoria. De este modo Calleja se quitó los molestos enemigos de fuera de Cuautla, pudiendo dedicarse a las operaciones del asedio sin inquietud, y Morelos, al contrario, tuvo que sufrir la nueva desconsoladora de que sería ya imposible que la villa tuviese víveres en mucho tiempo. Para consumar la miseria de la población de Cuautla, ideó Calleja cortar el agua de Juchitengo, que la surtía, terraplenando la zanja y dando otro rumbo a la corriente. Esta operación la ejecutó el batallón de Lovera, y miles de indios zapadores de los que había en el campo sitiador. Morelos comisionó a Galeana con los más valientes de sus secciones a romper la toma del agua, no obstante el fuego de los batallones de llano, que la defendían desde la opuesta margen del río. Más como diariamente, para surtirse de agua, era preciso tomarla tras un combate encarnizado. Galeana hizo levantar un fortín alto y sólido, bien claraboyado, frente a la toma del agua para impedir que el enemigo la obstruyese y sostener con los fuegos del reducto el aprovisionamiento del precioso líquido que siempre llegaba a Cuautla con sabor de sangre y olor a pólvora. Recia fue la refriega, toda una acción de armas casi campal hubo que darse para efectuar la obra temeraria del levantamiento del reducto. Galeana, como siempre, peleó en las primeras filas, en tanto que los trabajadores iban alzando la útil fortificación. Para llegar al reducto se construyó también un alto y extenso espaldón, que iba del bosque que ciñe a Cuautla por el oriente al mencionado fortín. Calleja dispuso tomarlo a sangre y fuego, una noche en que no hubiese gran número de defensores. Escogió 100 granaderos de los más bravos, todo el batallón de Lovera y 150 patriotas de San Luis, célebres por su arrojo. Qué triste que esos mexicanos hayan servido contra la causa de su patria. Para dar furibunda embestida contra el audaz reducto, construido a los ojos de los mismos realistas. El ataque lo encomendó al coronel Andrade, quien con todo arrojo cayó sobre el reducto, siendo recibido con una granizada de balas y estentórea gritería, voces de sarcasmo e insultos. La columna vaciló, sin atreverse a llegar al pie de la fortificación, mohína y maltrecha. En la plaza se festejó dignamente el suceso y al siguiente día, por contestar el saludo nocturno de los realistas, los insurgentes acometieron su reducto del Calvario, poniendo en aprietos a sus defensores. Morelos reparaba todas las brechas que causaban las incesantes granadas enemigas, se reconstruía lo derribado, se volvían a poner los techos de las chozas que se habían incendiado, cambiaba de lugar las baterías para desconcertar al enemigo y combinaba pequeñas cargas de caballería por sorpresa en los puestos avanzados. Sin embargo, Calleja se obstinaba, herido su orgullo de jefe irresistible, en arrebatar el agua a la ciudad y entonces, en el gran calor del verano, la sed, la infernal y maldita sed, causaba espantosas fiebres, súbitas demencias y rabias inauditas en sus habitantes que chupaban el lodo hediondo amasado en sangre de las calles.
Entonces Morelos organizaba expediciones conquistadoras del Gran Líquido, cruzadas contra la sed del vecindario, el que a veces acompañaba a los osados luchadores hasta a pocos pasos del lugar del combate, celebrando con grandes júbilos sus triunfos, entonando himnos al agua, comprada al precio de la sangre de los valientes. Sería alargar indefinidamente este vago esbozo de la épica resistencia de Cuautla referir los episodios aislados de heroísmo de hombres, mujeres, ancianos y niños. Y era el acto de mayor arrojo, de más bravura ir a los asaltos sobre el Calvario, aparte de las constantes demostraciones y de fingidas amenazas que diariamente hacían con la más estruendosa algazara, al retirarse prontamente las fuerzas después de hacer poner sobre las armas a las tropas realistas de los puestos vecinos. Una de esas noches la embestida fue tan ruda, tan a fondo y encarnizada que los insurgentes abriéronse paso, penetrando al interior del fuerte recibidos a quemarropa por el fuego de los granaderos que lo defendían. Allí, no obstante prodigios de valor del jefe hispano de la Viña, se adueñaron los insurgentes de varios cañones, parque y víveres que había en torno de la posición a la que intentaron defender los cuerpos de llano. El acto de más bravura era considerado como la cosa más natural. Y como por otra parte la desgracia y las privaciones eran iguales para todos, nadie se lamentaba ni había palabras de piedad. Tan solo en todas las miradas fulguraban relámpagos de noble cólera. Sobre el Calvario, una de las posiciones más importantes de los sitiadores, desde donde su artillería dominaba con sus fuegos la plaza, siguieron frecuentes los asaltos de los sitiados y muchas veces pusieron en alarma a todas las líneas activas. En varias ocasiones Morelos, acompañado del siempre fiero Galeana, cuya intrepidez era ya proverbial, de Matamoros no menos indómito, de los Bravo, Aguayo y otros jefes y aún simples vecinos, muchos de ellos casi niños, intentó serios ataques. Aguayo sostiene uno de aquellos asaltos, arrojando al reducto granadas de mano, después de lo cual carga la bayoneta alejando a los enemigos, para entrar luego al fortín donde en la lucha había muerto el capitán Gil Riaño, hijo del intendente Riaño que había perdido la vida en la toma de Granaditas. Pero el combate, con su terrible estruendo de estampidos de cañones, fusilería y metralla, con sus gritos roncos que tanto animaban a los insurgentes, había llamado la atención de Calleja y Llano, quienes tuvieron que enviar refuerzos. Los dragones realistas cortan los convoyes conquistados que van hacia Cuautla, hay nuevo combate, llegan los batallones españoles, y los insurgentes tienen que retirarse abandonando lo tomado, pero tocando dianas de triunfo, cantando alegremente, haciendo lanzar cohetes en la villa desde cuyas torres volaron las entusiastas salvas del bronce en sonoros repiques marciales. Todas las mañanas había fiesta en el pueblo, unas veces por celebrar una victoria, otras para ornar dignamente el sacrificio de los patriotas que habían perecido durante un combate infausto, ya porque se habían hecho prisioneros enemigos o porque se recibían noticias de próximos auxilios, y también porque los niños hacían proezas desde sus puestos. Mientras el hambre era más espantosa, Morelos trataba de que hubiese más regocijos generales, grescas, bailes, fandangos, jamaicas y verbenas por todos los alrededores, despreciando el constante tronar de las bombas, el espectáculo rojo del incendio y la gritería eterna de las refriegas renovadas a cada momento con la mayor calma por los soldados independientes, como si se tratase de ir a relevar a una guardia en plena paz. La palabra del caudillo vibraba más y más entusiasta, siempre tranquilo con los vecinos de la villa, ardiente, inspirado, soberbio y altivo con los de sus tropas que lo adoraban, hablando a todos de esperanza, meditando nuevos y audaces proyectos, inspeccionando cuanto ordenaba, ordenando cuanto era necesario. Llegó un instante en que el hambre fue espantosa, delirante y fantástica. No parecían hombres, sino espectros amarillos y verdinegros los que cruzaban por las plazas requemadas por el incendio, ensombrecidas por la sangre reseca, acribilladas por el hierro enemigo, y veíanse cadáveres abiertos por el vientre o con el cráneo hecho pedazos, tendidos a lo largo de los muros o a veces amontonados en informes carnazas hediondas en los rincones, pudriéndose al sol, abandonados. ¡Ay! Abandonados, porque los vivos no tenían tiempo de enterrar a sus muertos con el quehacer de batirse y de matar o hacerse matar. ¿Quién pensaba en los que morían cuando los que aún vivían escuchaban el trueno de los obuses de llano o de las baterías del Calvario? Por eso cuando había tregua y descanso se procedía a enterrar, a ir enterrando cadáveres al son de vivos repiques sonoros, con toda la pompa ínclita de los héroes que bajaban al sepulcro coronados por la gloria de abnegación, bendecidos por la patria. Los niños, los mismos niños se acostumbraron a tan sublimes horrores, a tan siniestras hecatombes y a lobregueces tan alegres en aquella ciudad épica donde se había refugiado el genio águila de la libertad, Morelos. Allí, en fuerza de prodigarse el heroísmo, los niños, familiarizados con el fuego, la sangre, la noche y la muerte, se agigantaron tranquilamente.
Sus tiernas pupilas, hechas para las lágrimas que secan los besos maternales, fulminaban extrañas maldiciones y tuvieron rayos de ira cuando sentían venir las avalanchas de devastación, incendio y miseria del campo enemigo, hacia el cual solían ir, dispuestos a sellar la tierra natal con sus gentiles cuerpecitos. Allí los niños se hicieron épicos. El caudillo insurgente alentó la formación de una compañía llamada de niños emulantes, la que iba a todas las batidas o sorpresas, los combates de demostraciones, a los reductos donde se resistía, y a las torres o alturas, para que vieran estos niños cómo se observaban los movimientos de las tropas sitiadoras en sus lejanas posiciones, enseñándoseles también a tirar con buena puntería, cazando presas realistas. Días de espantosa desolación, de hambre, miseria y peste iban desfilando angustiosamente sobre la erguida Cuautla, sin que se lograra abatir su fiera guarnición, dispuesta a la muerte. Morelos creía segura la victoria si él podía resistir hasta el principio de la estación de lluvias, durante la cual los sitiadores se verían obligados a levantar el campo, pues no soportarían las enfermedades que se desarrollarían, ni podrían operar ya ningún movimiento sobre la plaza. Así es que lo que urgía era hacerse de provisiones que sostuvieran a sus debilitadas aunque siempre entusiastas tropas, cuya entereza se sabía sostener a la misma altura que la suya. No desmayaba jamás el caudillo de Cuautla, soñando en la victoria aún en el colmo de la desesperación del hambre. Hizo salir a Matamoros con otros jefes para que fuesen en demanda de víveres. Las líneas sitiadoras enemigas fueron arrolladas tras sangrienta refriega, desapareciendo los insurgentes por entre las quiebras de las montañas, prometiendo auxiliar la plaza lo más pronto posible. Y bajo el fuego de las baterías, el hambre horrible reinó en Cuautla. Y hubieron de comerse con avidez los más inmundos animales, los cueros de las tiendas y las suelas del calzado. Henchidos de enfermos y heridos estaban todos los lugares de abrigo, todo lo que no pudiera servir para cuartel o fortín. La única esperanza que alentaba a Morelos era la llegada de Matamoros, Bravo y otros jefes con un vasto convoy conducido por tropas valientes y disciplinadas, dispuestas a morir por salvar del hambre a la heroica Cuautla. Matamoros recorre en efecto con una audacia maravillosa todas las poblaciones y haciendas cercanas levantando gente costeña a la que anima con entusiasmo, unido a Bravo, y cuando reúne las provisiones requeridas se comunica con Morelos combinando su entrada para la mañana del 27 de marzo, situándose él en la barranca de Tlayecac, desde donde se dirigirían por el rumbo del fortín de la Toma del Agua, rompiendo las líneas sitiadoras de Agua Hedionda. El vigilante Calleja, entre cuyos méritos militares sobresalía su gran alcance de vista y de observación, al tanto siempre de los menores movimientos del enemigo, supo del atrevido intento de Matamoros, lo dejó acercar sin molestarlo hasta cerca de Amejingo, a retaguardia de las líneas de llano, al oriente de Cuautla, colocando una batería bien oculta y disponiendo que el grueso de las fuerzas de aquel estuvieran emboscadas. Al amanecer asoman las avanzadas de Matamoros que se baten al punto. Este no retrocede y avanza con sus 2000 hombres, embistiendo al frente lo que se creyó simples secciones de vigilancia, pero, comprometido, tiene que soportar los fuegos de flanco de la batería realista, y las descargas cerradas de los tiradores de Lovera. Se verifica una lucha desesperada y terrible, soportando el fuego mortífero toda la división de Matamoros en espera de que Morelos acuda a distraer al enemigo y poder abrir paso al deseado convoy. No pudo sin embargo sostenerse por mucho tiempo, y viéndose amenazado en su retirada, antes que perder todo, tuvo que emprenderla precisamente cuando el jefe insurgente acometía el batallón de Lovera fogueando su retaguardia. Tan impetuosa fue la embestida de los de la plaza, anhelando abrir camino al convoy, que el combate se generalizó y solo pudieron volver a sus puestos los de Lovera a fuerza de bayoneta calada, tras de la más sangrienta de las luchas. De nuevo desaparecía la esperanza de auxilio de la heroica villa. Y esta vez era para siempre. Se había realizado el último desastre. Que no sorprendan estos fracasos de refuerzos en una población sitiada como Cuautla en las circunstancias de la Revolución por la Independencia. ¿Qué tropas constituidas, hechas al fuego, bien armadas y disciplinadas podrían efectuar una operación tan arriesgada en campaña? ¿Cuál es la de socorrer una plaza sitiada? Bien se conciben todos los innumerables elementos con que cuenta el sitiador, sobre todo de vigilancia, amplitud y elasticidad de sus operaciones, moral de sus tropas, para que se comprenda lo atrevido que es el hecho de forzar sus líneas para introducir un convoy. Solo fuerzas veteranas e impávidas pueden servir para tal aventura. Qué extraño que las bandas de valientes costeños, reunidas por Matamoros y Bravo, no pudiesen abrirse paso, incapaces de orden y tacto en el ataque, o de sangre fría y serenidad en la retirada, sin aplanamiento tras esta, ni obediencia o disciplina en los momentáneos éxitos. Bien probado estaba que era inútil el arrojo, el impulso del valor y toda la legendaria bravura suriana.
Nada se lograría sin el espíritu de cohesión, armonía y unidad del elemento militar, sabio y firme, que era el que desbarataba los pelotones improvisados. Calleja, más y más desesperado cada día, quedaba estupefacto al notar que tras de cada revés, su enemigo se erguía con mayor audacia desafiando a sus tropas con su inconcebible resistencia en aquella población que parecía vivir de puro milagro. Diariamente enviaba cartas al virrey ponderándole en todos los tonos las durezas del sitio, lo rudo y encarnizado de los combates y la inagotable energía de los habitantes que festejaban alegremente todos los sucesos, no obstante la peste, el hambre y la sed. Jamás se hubiera imaginado tal bravura, semejante entereza y un heroísmo tan sin límites, como el de aquella guarnición, fanática por su jefe y la gloria de la causa que defendía. Al fin, fatigado el mismo terrible Calleja ofrece a Morelos, Galeana y don Leonardo Bravo un ejemplar del bando de perdón que a los insurgentes habían ofrecido las Cortes de España. Morelos contestó en el dorso del pliego: otorgo igual gracia a Calleja y los suyos. Frase espartana, síntesis de toda la sencilla grandeza de un alma firme. El cerco realista siguió apretando la ciudad, y cada día y noche se multiplicaron los asaltos a los puestos avanzados, encarnizándose de un modo espantosísimo la obstinada disputa de un palmo de terreno. Los insurgentes de Morelos, mientras más abatidos, exangües y debilitados, más furia nerviosa ostentaban. Aullaban de rabia, precipitábanse a lo más recio de las refriegas en las expediciones sobre los reductos, especialmente contra el del Calvario, siguiendo a los soldados de caballería en sus reconocimientos y aún a las mismas columnas mixtas de empuje, cuando se proyectaban los albazos. Sorpresas impetuosas, cargas atroces, aunque se hacían poner sobre las armas a todas las fuerzas enemigas. Iban en tanto transcurriendo los días y bien pronto entraría la estación de lluvias que sería mortal para las tropas sitiadoras, compuestas de gente de tierra templada, que no podrían resistir semejante situación en tierra caliente, quedando aniquilada toda la expedición por las enfermedades y pestes de las aguas. Calleja, cada vez más sombrío, llegó a juzgar imposible tomar Cuautla y con toda la rabia de su orgulloso espíritu militar, más de una ocasión meditó el plan de retirada para levantar el sitio de la rebelde Cuautla, donde tantos amigos valientes y firmes colegas habían perecido. Aún el indulto llegó a ofrecer al jefe insurgente, rebajándose Calleja en su gran orgullo, y sin embargo tuvo por respuesta olímpica frase que debió rebotar en su alma como un ingente ariete de bronce. Morelos no capitularía nunca, ni habría de entregarse. Cuautla entonces tendría que caer anonadada por el hambre, hecha pedazos por el fuego de los realistas. El 1 de mayo, cuando ya el hambre y la miseria, la peste, la desolación, la podredumbre y la rabia loca se enseñoreaban de aquellos montones de escombros que sostenían piezas de artillería y espectros, después de 72 días de sitio, sin un refuerzo, sin ningún auxilio, cuando ya no hubo cueros que comer, y se agotaron después de los gatos y perros, las ratas, los ratones, las lagartijas y las iguanas, cuando las hierbas y raíces se enfermaban, y se mascaba la madera verde de los árboles. Henchidos de heridos y enfermos las casas, las plazas, los salones y los conventos, las torres y las escaleras, cuando ya no hubo tiempo para enterrar los cadáveres ni aun en masa, ni en grandes montones como en los últimos días, cuando la única distracción y alegría consistía en ver desde cerca los combates contra los realistas, llevando las flores, que no podían ser comidas, a sus ensangrentados cuerpos. Cuando ya era un cementerio defendido por sombras aquel siniestro caserío de Cuautla, cuando tamaños panoramas tuvo ante sí Morelos, optó por salir con sus valientes de la heroica plaza, dejándola desierta. No les entregaría una población, les abandonaba un cementerio épico, donde los mismos realistas plantarían enormes antorchas. Las antorchas del incendio de la villa que habría de ser arrasada vilmente como la bella y rebelde Zitácuaro. El general insurgente convino, en junta de guerra, abandonar cautelosamente la villa saliendo con todas las fuerzas de la guarnición entre el fortín enemigo del Calvario y el camino del pueblo de Amelcingo hacia el nordeste, burlando sus vigilancia para dejarlo plantado, y sin ventaja alguna ante un montón de ruinas que significarían el eclipse de la estrella militar de Calleja. Reúnense las tropas insurgentes en la plaza de San Diego bajo la vigilancia de Morelos y sus jefes. Las órdenes se han ejecutado con asombrosa precisión y con el mayor aplomo y silencio. Los que han sido bravos bajo el fuego y la metralla, van tranquilos a desfilar a la luz de la luna, desafiando la vigilancia de los batallones enemigos, con cautela y serpenteando por entre las suntuosidades y asperezas de los caminos, entre cercas y antiguos baluartes, parapetos, espaldones y reductos que aún exhalan olor de pólvora y sangre. A las 2 de la mañana se puso en marcha la compacta y negra columna,
Y he aquí que van desfilando lentamente, precedidas por los exploradores inteligentes de los montes surianos, muchachos de astucia admirable que casi se arrastran y suelen ver y escuchar desde leguas, las bravas tropas de la guarnición de Cuautla bajo la severa y tranquila inspección de Morelos que lo ha dispuesto todo con matemática precisión. Una de sus más grandes victorias fue sin duda la de poder reprimir su tristeza, teniendo que abandonar aquella población tremendamente heroica, donde siempre el triunfo le fue propicio, halagado por el heroísmo de los valientes hijos de las montañas o de las bravías costas del grande océano. Galeana, el siempre intrépido caudillo que se reía del peligro y juraba no conocer lo que pudiera significar el miedo, mandaba la mitad de la infantería, lo mejor naturalmente y más bien armado, puesto que debían abrirse paso a fuego, lanza y bayoneta, empujando las líneas enemigas con todo brío y sin el menor movimiento vacilante. Seguían los mejores jinetes lanceros que debían contener el impulso de los infantes, continuando a todo galope para abrir ancho espacio a la multitud de vecinos o peones mal armados. Tras estos iba el famoso niño y otras 2 piezas de artillería. Desfilaban luego los dragones escoltando a los heridos, enfermos, mujeres, niños y ancianos que marchaban en mulas, carros pequeños, asnos y caballos. Cerraba toda esta gruesa impedimenta que toleró la humanidad de Morelos, el resto de la infantería, fuerte y dura retaguardia, bien armada y dispuesta al combate. La flor y nata de la caballería insurgente, los más bravos, robustos y audaces jinetes de las escoltas de Galeana y Morelos completaban el cierre último del ejército. Los jefes principales con los hombres de su confianza iban intercalados, prontos a ponerse al frente o a los flancos de la columna en marcha. Esta siguió el cauce del río, más al llegar ante un zanjón, después de dejar a su izquierda, a lo lejos, el reducto enemigo del Calvario, cuando plantaban las viguetas para improvisar un puente, fueron detenidos por el quien vive de un centinela realista. No obstante que este fue muerto al punto de un pistoletazo, a partir de ese momento se extendió la alarma en el campo realista que envió súbitamente a toda brida sus escuadrones para cortar la retirada a Morelos. Y en vano hizo milagros el campeón insurgente, en vano se agrupó con los más bravos y astutos jefes para resistir y dejar el camino abierto a su exangüe ejército. Fue acorralado, estrechado y abatido entre las cercas de los caminos, por las veredas o barrancos o por las vías que iban a serpentear entre los cerros. A la luz de la luna menguante, hubo espantosas matanzas. Los realistas, dueños al fin de la victoria contra la rebelde Cuautla, ejercían atroces venganzas, sobre todo abatiendo a los indefensos habitantes que marchaban entre las columnas. Morelos estuvo a punto de perder la vida 1000 veces en aquella desastrosa retirada, en la que sin embargo pudo salvar buena parte de su guarnición. Obligado a entrar en las filas de sus valientes, rodeado por la abnegación y el heroísmo, burló al fin la persecución de las tropas de Calleja, las que en su rabia incendiaron la heroica Cuautla, no sin entrar a saco hasta en sus mismos templos. Don Leonardo Bravo, que fue uno de los que lucharon con más brío durante la terrible salida, defendiéndose con desesperación, acosado por la caballería realista que al fin lo capturó, fue llevado prisionero siendo tratado de una manera brutal e inicua cual si fuese un bandido. Como siempre, el cruel Calleja olvidó en su fácil triunfo sobre aquella Cuautla donde hubo de estrellarse su talento militar y su arrojo, olvidó la legendaria caballerosidad española, tratando como a un canalla cualquiera al noble prisionero enemigo que merecía atenciones y respeto por sus canas, su valor y la bondad de su corazón. ¿Qué lección habría de recibir el rencoroso jefe realista de la nobleza insurgente, cuando el hijo de aquel héroe que iba a ser agarrotado en México perdonara a los 300 prisioneros que haría, en venganza del vil trato que los españoles dieron a su padre? Cuautla fue el más grande pedestal de gloria para Morelos, haciendo llevar su nombre, como una esperanza de futuras victorias, a todos los insurgentes que se multiplicaban en el norte y centro de la colonia. Si no se hubiese retrasado la estación de lluvias, Calleja habría tenido que levantar el sitio, haciendo cambiar el giro de las futuras campañas. Por otra parte, Ignacio Rayón, que operaba cerca de Toluca, no intentó nada para ayudar a Morelos o para llamar seriamente la atención del gobierno virreinal en rumbo opuesto, para que debilitase el ejército sitiador. El caudillo, abandonado a sus propias fuerzas, no encontrando colaboración en aquel militar tan prudente y acertado, tuvo que sucumbir a la fatalidad de las enormes fuerzas que le abrumaron con el hambre y la miseria. Y aún así no se rinde al enemigo, sino que lo burla, escapando de su formidable cerco para ir a llevar con su alma inspirada y alta, nuevos triunfos a la causa de la libertad y la independencia de la nación mexicana.